Bueno, pues para el trabajo de la base lo que intentamos hacer hincapié es en crear grupo, pero crear grupo para que se hagan amigos. Es en lo que más o menos todos los entrenadores intentamos conseguir, porque después que aprendan a jugar a balonmano ya con los años van aprendiendo poco a poco, ya año tras año, año tras año. Lo bueno que tenemos aquí en Benicarló para trabajar la base es que cada 2 años cambiamos de entrenador, entonces los niños no se acostumbran ni a un sistema ni a una forma de juego, porque cada entrenador tiene sus puntos fuertes y sus puntos flojos. Después, respecto al equipo infantil, este año tenemos un buen grupo, hay 18 chavales, ya tenemos fichas completas, pero bueno, siempre se pueden apuntar más. Y teníamos buen grupo formado el año pasado con el trabajo que hemos estado haciendo, y ahora pues estamos recogiendo los frutos que los chiquillos están sembrando. Es divertido ver la progresión y ver cómo van mejorando año a año, y supongo que este año, o espero, estaremos luchando por la primera posición en la liga. Bueno, este fin de semana pasado nos llevamos la victoria contra el Quart, así que los 2 puntos se quedan en casa. Destacar que la moral del equipo estaba alta porque hemos recuperado a Robert, así que en lugar de sumar +1, Robert nos multiplica la moral por 10, así que eso hace que el equipo sí o sí se sienta mejor y se vea mejor. Y es el resultado. Han sido 4 partidos que hemos estado ahí, pero nos faltaba ese puntito de garbo y de terminar de cerrar el partido, y este fin de semana todo lo contrario, al minuto 10 ya estábamos haciendo nuestro juego y tranquilos de que el partido se iba a venir con nosotros. Bueno, y de cara al próximo partido viene el equipo líder, así que vamos a intentar coger la buena dinámica de esta última semana e intentar dejar los 2 puntos aquí en casa. Va a ser un partido difícil, pero al mismo tiempo va a ser un partido muy bonito de ver desde la grada. Viene un equipo que ya lleva muchos años en esta categoría, y verlo entre las cuerdas contra unos rookies como nosotros va a estar bastante entretenido. Y así que, ¿qué decirles a los aficionados? Pues que se pasen este fin de semana a vernos jugar a las 6 de la tarde y que nos ayuden a conseguir que estos 2 puntos se queden en casa.